por todos Siempre lados. Naida Medrano. Hola, Naida. Pero resulta que es Naida. Acevedo Medrano. Y yo ayer, porque de manera muy coincidente, porque no nos ponemos de acuerdo, fue invitada también anoche a 8 en punto allá en Teleprensa. La saludamos así de lejitos, ahí nos vimos. Y yo vi la pleca, la data que le ponen aquí en la pantalla, decía Naida Acevedo Medrano. Vaya, pues dije yo. Bienvenida, Sí, bienvenida Naida, gracias. consultora en políticas públicas y derechos humanos. Teníamos días de no platicar. Lo habíamos hecho vía Zoom, así Es que cierto. bienvenida a nuestra nueva cabina, Naida. Muchas gracias, súper agradable. Y bueno, con esto de los apellidos y las identidades, etcétera, sí, Acevedo es el apellido paterno y la matriarca Medrano ha pesado La también matriarca mucho, Medrano. sí. Y siempre decimos, bueno, lo acabamos de comentar más temprano, Naida tiene esa virtud de no ver los árboles o las ramas, sino que ella ve el bosque, ¿verdad? Y nos ayuda a entender desde su punto de vista más amplio la situación del país. A ver, quisiera comenzar la charla de hoy con un anuncio con el cual nos levantamos. Tengo aquí listo, Emerson, por favor, ¿verdad? El segmento, y vamos a poner un pedacito donde el presidente de la República hace importantes anuncios relativos al incremento al salario mínimo. Poco podemos hacer para cambiar las reglas del mercado mundial, pero sí podemos hacer algunas cosas aquí en casa. Es por esto que esta mañana he enviado una solicitud al Consejo del Salario Mínimo para incrementar el salario mínimo de los salvadoreños. Si bien esto dependerá de la aprobación del sector gubernamental, del sector empresarial y del sector de los trabajadores, he solicitado que se incrementen un 20%. Este incremento deberá ser efectivo a partir de agosto, para que pueda aliviar el bolsillo de los salvadoreños más vulnerables, que en gran cantidad son los que reciben y viven con el salario mínimo. No a todos beneficiará este aumento, ya que hay algunos que no están en el sector formal, o hay otros que no tienen empleo, o hay otros que ganan más que el salario mínimo. Y es por eso que también he ordenado que a partir de la próxima semana se haga otra entrega del programa de emergencia sanitaria PES para todos los hogares salvadoreños. Esto va a servir para dos cosas. En primer lugar... Bueno, ahí le ponemos pausa y además agregó que viene un subsidio durante un año vía Bandesal para las micro, medianas y pequeñas empresas que ayude a amortiguar el incremento al salario mínimo, que pasaría de 304.2 a 365.04. En un sector, porque acuérdate que el salario mínimo, dependiendo del sector, así es el salario mínimo. Correcto. Creo que este es el salario mínimo del sector comercio, Tony. Me parece. Como es más urbano, ¿verdad? Exacto. Ahora, él dice, he solicitado, pero por otro lado dice, deberá entrar en vigencia en agosto. Sí, es que es aceptado. Lo que pasa es que ya estamos atrasados con el tema, es decir, el aumento al salario mínimo debe de haberse discutido desde hace más de un año, según ley, ¿verdad? Entonces, según ley esto se ha ido postergando, y claro, ahora ya tenemos 3 años acumulados sin aumento al salario mínimo. Naida, ¿cada cuánto es que tiene que ver la revisión del salario mínimo? Cada 2 años, a efecto de reconocer además todo el tema de volatilidad de precios, de todas las inflaciones que existen a nivel O sea, estamos en el mundial. 2021, la última vez que se revisó fue 2019, entonces. Exactamente, debió de haberse revisado, Debió. no se revisó. Ok, entonces 2018. Estamos atrasados realmente con la discusión del salario mínimo. Y claro, a esto nos lleva a conversar otra vez sobre que son medidas de protección social necesarias, importantes, pero no suficientes, porque el problema realmente de El Salvador es que es un país profundamente dependiente de las importaciones, para empezar, con una matriz energética totalmente dependiente de lo que se llama energía de búnker, es decir, del petróleo. ¿Y cuántas semanas llevamos ya de alza del combustible? Que eso es importante también. El alza del combustible impacta todos los precios en general. El del gas propano, por ejemplo, a partir de hoy es casi $1 el aumento del tambo de gas. Entonces, si tenemos dependencia de la energía de búnker o de petróleo, si tenemos dependencia de la importación de los alimentos, si además necesitamos comprar alimentación a efecto de poder de alguna forma lograr llegar a la canasta básica, y que esta canasta básica va a estar fluctuando de acuerdo con estos comportamientos nacionales e internacionales, como bien ha dicho el presidente ahora por la mañana, entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Otra vez tomar medidas paliativas o necesitamos llevarlo paralelo, que es lo que nunca sucedió?
el llevar paralelo significa tener medidas de protección social, pero también transformar sistémicamente lo que somos, un país totalmente dependiente y que no ha podido nuevamente generar todo un proceso de desarrollo, no solo de crecimiento económico, que es distinto, de desarrollo social que permita, por ejemplo, expandirnos en rubros específicos que dignifiquen y que generen desarrollo. Ambas, ¿no? Entonces, es la de nunca acabar, porque siempre se toman las medidas de emergencia del caso, se revisa el salario mínimo, esto tiene que pasar al Consejo Nacional de Salario Mínimo, a efecto de que se haga la discusión del caso. Hablábamos fuera del aire el tema de la importancia de la representación de las personas que están en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, porque claro, está conformado de manera tripartita, la representación del Estado, la representación de la empresa privada y la representación de trabajadoras y trabajadores, pero si no hay un ejercicio de representación, digamos, leal a la misma lógica y a la misma naturaleza de las personas que necesitan el aumento al salario mínimo, por ley así reconocido, entonces es muy difícil que este salario sea en algún momento suficiente. Tenemos el tema del acceso al salario mínimo normado, ¿verdad? Sin embargo, muy bien también ahora se acotó que el problema fundamental es ir más allá del salario mínimo. Naida, si no mal recuerdo, en la última conformación del Consejo Nacional de Salario Mínimo, cuando estaba el FMLN todavía hubo problemas, ¿te recuerdas? Porque la representación de los trabajadores respondía a los intereses del gobierno de turno, que en ese momento era el FMLN. No me recuerdo si al final quedó conformado el Consejo, de manera que sí, en realidad los tres sectores representaran a sus verdaderos intereses. Ese es el punto. En el manejo de la representación de intereses tiene que ver también mucho la balanza de poder. Si la balanza de poder lo que hace es privilegiar la participación de personas, gremios, espacios que tienen sí eventualmente un ejercicio de representación de sus sectores, pero al fin y al cabo terminan plegándose a decisiones más políticas, no del sector que deberían de representar, sino que al sector político que más influencia tiene, entonces deja de representar lo que debería de representar. Es decir, trabajadoras y trabajadores que pudieran representar las necesidades, la realidad, el enfoque de derechos de trabajadoras y de trabajadores, y no necesariamente plegarse a un ejercicio sea de los intereses empresariales o sea de los intereses de la institucionalidad pública, que también responden a uno u a otro. Es decir, la institucionalidad pública debería ser, pero no es. Eso es lo que tenemos que comprender. Debería ser todo lo que nos dicen los tratados internacionales, lo que nos dicen la legislación nacional, la Constitución, pero es en ejercicio de política quien tiene mayor influencia, quien domina en las decisiones de política pública. Entonces, eso es lo que hay que comprender. Las políticas no nacen por sí solas perfectas y para beneficio del pueblo, ¿verdad? No. Las políticas públicas responden a los intereses quien tenga mayor influencia en la decisión. Entonces, necesitamos a un sector de trabajadoras y trabajadores que esté consciente que eso va a ser una pelea, y que va a ser una pelea que va a ser mediada por la institucionalidad pública, pero que también tiene que sentarse en igualdad de condiciones con la parte empresarial para realmente tomar un acuerdo sobre esto. Ahora, pero digamos, yo no sé cómo está ahorita conformado el Consejo, realmente, y cuál es la representación privada. O sea, ¿quién representa a los privados? No lo sé, ¿verdad? Porque hay una nueva configuración donde el gobierno, quien está en el órgano ejecutivo, es avasallador. Esa es la palabra, ¿verdad? Avasallador. Es avasallador la influencia que tiene para lograr lo que quiere. Sí, ahorita Claro. hay que ver quiénes lo conforman, porque sí me recuerdo que hubo ese estira y encoge, al final no se provocó, creo, mayor incremento al salario, Naida, porque no estaban dadas las condiciones. Y hay que decir que de parte del sector empresarial, no necesariamente, porque esto hay que aclararlo siempre, es la gran empresa la que está ahí. Exactamente. ¿Verdad? A ver, un incremento al salario mínimo a la gran empresa, pues, o sea, afecta al que tiene tal vez pocos empleados,
¿verdad? Al que con esfuerzo pague el salario mínimo. Sí, pues Ajá. Ujú. Pequeña, Creo micro y es así. mediana, claro, por supuesto. Sin embargo, sobre la mesa siempre están los intereses. Es decir, ojalá viviéramos en un mundo en el que la gran empresa juntara su responsabilidad social empresarial en relación con reconocer que debe de participar desde ese espacio, no solo del pago de impuestos, sino que también reconociendo el esfuerzo laboral que tienen las personas para su misma acumulación de capital. El punto es que, como son intereses per se, la gran empresa jamás va a perder. O sea, métase con el bolsillo de la gran empresa y entonces ahí gritan y brincan todos al unísono. Por otra parte, la pequeña, micro y mediana empresa, por eso es que debe de generarse todo un espacio de debate y de diálogo a efecto de sostener. Pero ¿sobre qué sostenemos? Esos son los debates que nunca tiene el país. ¿Sobre qué sostenemos? Ya tuvimos, por ejemplo, de los 90 en adelante el sector textil. El sector de la industria textil está fundamentado en abrir las puertas de par en par, casi un paraíso fiscal para inversores que pusieron sus plantas para el tema de trabajo textil con grandes niveles de explotación hacia trabajadoras del sector como tal, que dinamizó empleo, por supuesto, nadie dice que no, pero ¿en qué condiciones? Entonces, el punto es ir dando pasos que nos permitan avanzar en calidad y cantidad. Está bien, abrimos un parque industrial, está bien, hablamos del tema específico de desarrollar un cinturón turístico, que es hasta donde el Plan Cuscatlán y hasta donde también los anuncios nos llevan a deducir, porque no hay una política sobre la cual podamos leer y trabajar y decir, ok, este indicador tiene sentido, este no. Entonces nos toca estar un poco armando, Digamos que ¿verdad? las maquilas de los 90s, luego los call centers de los Exacto. 2000 y ahorita se olfatea que es el tema turístico. Sí. ¿Pleca Bitcoin? Pleca Bitcoin y ¿cómo? Pleca, lo que no terminó de suceder en periodos anteriores fueron las zonas económicas especiales, recordamos eso, las ¿verdad? famosas ZEE. Las famosas, eso. Entonces no es más que una extensión o réplica de la misma lógica, solo que si no aprendemos las lecciones, entonces estamos condenados y condenadas a que cada año, cada espacio en el que haya que discutir el salario mínimo, no salgamos de ahí y que cada crisis que exista tengamos iguales o peores impactos. Naida, aquí nos tienen hablando del salario mínimo. ¿Es esto una distracción? ¿Dónde quedó la bolita del gobierno? Porque bien raro, o sea, el presidente graba un video, amanecemos hoy con ese video, pero es, digamos, una distracción a lo que se viene, que es la lista Engel. Agenda setting. ¿Qué es agenda setting? Es cuando una persona en particular o un poder en particular determina de qué se va a hablar en la semana. Y me basta hacer un anuncio muy temprano para que entonces todos los medios de comunicación ahora estemos hablando de esta temática y nos olvidemos de otros tantos problemas estructurales que existen, entre ellos la corrupción. No, y, por ejemplo, un botón, ¿verdad? Supuestamente íbamos a empezar hablando de Flor. Íbamos hablando del tema de la violencia. Pero dado que este anuncio, que tiene repercusiones, obviamente, es muy importante, decidimos también, preguntémosle a Naida al respecto. Tú has dicho, terminar la idea del tema de, ¿es esto un anuncio que es popular? Porque es un anuncio popular. Para, a ver, está en los próximos días o en las próximas horas, se puede conocer esta famosa lista Angel, que habla de personas que están relacionadas a posibles actos de corrupción, ¿verdad? Y que Estados Unidos podrá tomar acciones al respecto. Sin embargo, también pide el acompañamiento del gobierno de turno en torno a las acciones que se deban tomar para evitar este tipo de situaciones. ¿Es esto lo que está sucediendo? Es probable que haya parte de esto, ¿no? O sea, no podemos quitar del renglón que estamos leyendo que hay una agenda setting muy marcada y que seguramente se van a estar introduciendo temas que distraigan de otros tantos que pueden colocarse con fuerza y que pueden también impactar en la imagen del presidente y de su gabinete.
El tema de la corrupción es profundo en este país, antiguo y se sigue replicando. No es que no existan no es que, a ver, siguen existiendo. Tenemos casos Y emblemáticos fue uno ya. de los principales mensajes de campaña del presidente Bukele. Exactamente, bueno, la misma creación de las ICIES, la misma... Pero ahora dicen que ya ahora no. que ya no. Entonces, claro, todo esto es lo que decíamos. Vemos lo bonito del deber ser, pero la política es ser. Y la política tiene que ver precisamente con qué fuerza tengo yo para posicionarme en función de un proyecto en particular. Y eso es lo que de alguna forma estamos viendo ahora de una parte discursiva del deber ser de un candidato presidencial que ya siendo presidente y teniendo el poder a su favor, ahora lo está moviendo desde su investidura y posibilidad de avanzar hasta donde pueda avanzar. Eso es lo que estamos viendo en el tablero. Lo que sí vamos a ver también ahora, que va a ser mucho más claro, es a qué intereses va a representar. Eso va a quedar más claro cada vez porque no tiene ya mucho más combustible para seguir echando las culpas y está replicando vicios como el nepotismo, vicios específicos como también casos de corrupción que ya se han dicho, ya se han comentado. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de corrupción que viene incluso desde el tiempo de la alcaldía de San Salvador. El tema del ex ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, que hay varias versiones en torno al por qué dejó de ser ministro de Seguridad, ¿no? Y otros tantos, la misma licitación de familiares del ministro de Salud para los insumos que se utilizarían en los hospitales, no es correcto. Entonces, a lo que quiero llegar también es que culturalmente a las salvadoreñas y salvadoreños este es un tema que no nos interesa mucho. Es un tema en el que terminamos diciendo, es que los otros robaron, estos que roben, pero que me resuelvan. Esa es la frase del salvadoreño y la salvadoreña. Entonces, para quien ejerce Contraloría, para quien quiere construir un proceso de democratización un poco más sostenido, tiene importancia, pero tendrá mucha más, digamos, vigencia y tendrá mucho más impacto en la medida en que cada persona esté consciente que si no se roban un centavo, que si no contratan a un familiar, que si no contratan a alguien que va a decir amén a todo, entonces vamos a tener resultados diferentes de política pública. Ahí es lo que hay que comprender, es decir, no es quien robe menos, es que debemos de estar conscientes que es un acto ilícito. Uno, y dos, que cada vez que se robe un centavo uno de los funcionarios o funcionarias, o que contrate a sus amigos, o que no haya un proceso de debate o discusión, a quien nos afecte es a nosotros, porque no está tomando una decisión con base en criterio técnico, sino que en criterio netamente político, que nadie dice que no es importante. La política es parte de nuestro respirar diario y es parte de las decisiones que tomamos, pero también en política entonces hay que ver a quién se representa. Eso es clave. Naida, este anuncio de hoy se da horas después de la reunión que el presidente tuvo con Victoria Nuland, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, que le dijo al presidente que la lista Engel que se la tome en serio, dijo. Es decir, que se la tome en serio significaría, mire, investigue, haga algo con esto que le está perjudicando. que la Secretaría de Estado considera que ahí hay indicios de corrupción o hay, ¿cómo dice la ley? Que el gobierno de los Estados Unidos publica esta lista en base a fuentes confiables, a las que le da. Al menos 3 fuentes confiables, si no me recuerdo. Entonces, y también, por otro lado, y para balancear un poco este rollo, ¿tiene Estados Unidos boca con que hablar en este tema? Creo que habría que hacer la pregunta, ¿verdad? Creo que podemos empezar por ahí, ¿verdad? Porque al fin y al cabo el tema de la corrupción debería de ser un tema de agenda nacional para empezar. Es decir, debería de preocuparnos a los salvadoreños y las salvadoreñas de entrada. A un país en el que si mi vecina o mi vecino ha sido parte de un hecho y yo puedo sugerirle, decir, mire, es que no es así, etcétera, lo podamos hacer con la mayor naturalidad del mundo. Si no sucede en la casa, entonces siempre van viniendo terceros. Y estos terceros, como estamos hablando de representación de intereses, que eso al fin y al cabo, el mundo se mueve con representación de intereses, tiene que ver precisamente con qué intereses tiene Estados Unidos, en particular ahora. O sea, lo que hemos visto a nivel mundial es, y en los últimos años, un gobierno salvadoreño muy cercano al gobierno del expresidente Trump.
el expresidente Trump era un, digamos, antisistema, fundamentando toda su actuación frente a una conformación de intereses que ha sido el orden mundial desde 1948. Entonces, por ejemplo, todo esto del Bitcoin como una herramienta alternativa de pagos que no tienen nada que ver con intermediarios y evitar cada vez más el uso de monedas fuertes como el dólar, el yuan, etcétera, no es más que esa representación de una nueva élite, de una nueva conformación a nivel mundial que se sella con una moneda. Entonces, eso es lo que Y eso que es lo que mueve estamos sus asistiendo. intereses a través de esa nueva moneda. Exactamente. Así como escuchamos al presidente hablar de George Soros y que si Soros es el que paga a la oposición y que si Soros es el que paga a todas las defensoras y defensores de derechos humanos, al fin y al cabo son intereses. Y los intereses de Va a George invertir en Soros. Bitcoin, ¿verdad? Ya le Ajá, dieron autorización exacto. para que compre Bitcoin. Ajá. Exactamente. Entonces, a eso vamos, todo es representación de intereses. Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. No Y hay eso amor, no hay eso- amor sin interés. Ajá, esa es una frase es un dicho muy popular, ¿verdad? Entonces, Algo quiere. algo quiere. Algo Y quiere. Estados Unidos Aplica para todo en la vida. aplica para todo, pero para Estados Unidos es mucho más claro aún, ¿verdad? O sea, Estados Unidos tiene intereses marcados, claros, y además muy olfateables en función de lo que también está sugiriendo. No es un secreto que Estados Unidos ha tenido una injerencia tremenda en América Latina. Es decir, muchas de las presidencias que se han instalado en América Latina tienen que ver con la injerencia de Estados Unidos. O sea, está el presidente que quiere Estados Unidos, porque es el que le conviene, porque es el que va a generar políticas públicas que benefician comercialmente a Estados Unidos, porque va a acuerparle sin ninguna pero intermedio que detenga los mismos intereses de Estados Unidos. Entonces, ese es el punto, que también hay que comprender que Estados Unidos ha sido parte de la construcción de esta América Latina desigual, de esta América Latina en la que también tenemos una cantidad de éxodos tremendos por causas estructurales. Que son las que ahora pide que se corrijan. Exactamente. Entonces, claro, caemos en estos profundos huecos, crisis, etcétera, sociales, pero también hay causantes. O sea, hay, como decían, hay corruptor y hay ¿Quién te corrompe? quien te corrompe. O sea, lo que está diciendo Exactamente. claramente es que buena parte de la situación en la que estamos, la culpa la tiene Estados Unidos. Parte de la Parte. culpa y la responsabilidad. O sea, acordémonos que también nuestros países están fundados en todo un ejercicio de colonialismo. Entonces, este colonialismo no tiene más que ver con esos intereses que han tenido otros terceros sobre tierra, agua, mano de obra. A ver, América Latina se abre precisamente porque a nivel internacional necesitaban mano de obra y insumos naturales más baratos. Le salía mucho más barato a Europa sacar de otros países o talar árboles enteros de otros países que hacerlo en su propio país. Entonces, esa es la realidad de los Y países aquí se nos quedó la latinoamericanos. maña. Y aquí se quedó la maña porque hay un grupo específico que se lucra de eso. Eso es lo que hay que entender. ¿Cuál es el grupo que se lucra de las decisiones que se toman? Bitcoin. ¿Quién es el grupo que se lucra? En el plan Cuscatlán no hay algo específico de haremos el tránsito de la moneda, no. O sea, el Bitcoin es una respuesta inmediata, efectiva, para inversores que puedan venir a El Salvador, que tienen la disposición, tienen la disponibilidad, etcétera, pero no vamos a equiparar a estos inversores en Bitcoin con la gente que gana día a día y come con lo que tiene día a día. O sea, el Bitcoin es además de súper fluctuante, o sea, sube, baja, etcétera. No es algo que pueda resolver a las personas que día con día necesitan comprar la cora de tomates, la cora de cebollas, los huevitos. Y la cora, ¿verdad? No es el cora, es la cora. Exactamente. Entonces, vamos precisamente a eso. ¿Qué decisiones y a qué intereses representa? Es lo que tenemos que ponerle ojo. Volvamos al inicio porque tú dijiste algo muy importante, Naida. El tema del salario mínimo es un tema que se debe analizar y en realidad es necesario actualizarlo. Pero esto tiene que ir a la par con el apoyo que se dé a aumentar la productividad del país. Exacto. Para que compense ese aumento que se va dando, Ujú. ¿verdad? Y como tú también lo decías, y es algo en lo que yo creo mucho,
tengamos una sociedad equilibrada, Exacto. ¿verdad? Porque aquí la desigualdad es así, es un sub y baja tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿eso por qué no se está trabajando de la manera en que en realidad ayude a generar la riqueza necesaria para compensar todos los beneficios sociales? Es porque realmente venimos hablando de los intereses que hay detrás de eso. Entonces, a ver, ¿cómo ha funcionado El Salvador? El Salvador ha funcionado con la época del añil, en donde habían un grupito de personas que se adueñaron de un montón de tierras que eran de pueblos indígenas porque necesitaban esa cantidad de tierras para poder sembrar algodón, añil, después café, y necesitaban mano de obra. Entonces, lo más fácil es, yo tengo la decisión, de hecho, la constitución de ese tiempo decía que para ser funcionario se necesitaba comprobar una cuenta bancaria, posesiones, etcétera. Entonces, te quitan la propiedad como indígena, te queda sin nada, viene la ley del ocio, ¿verdad? O sea, si no estás haciendo nada en el parque, yo puedo y vengo y te levanto y vas a trabajar a la tierra que te quité, ¿verdad? Ujú. Entonces, así es como hemos venido funcionando, con poco acceso a la educación, de ahí vamos transformando. Se intentó una etapa desarrollista, digamos, en la que entraron todas estas grandes inversiones de empresas estatales, donde vimos ¿cómo se llamaba la empresa nacional de telefonía? ¿Antel? Antel, Ajá, Antel, Antel, bueno, todas Nacional fue estas, Antel. Es que exacto, Naida la está nacional. muy joven y no se acuerda. No, ¿cómo no? No, yo estoy. Ustedes saben cómo se llama. Así me digo ahorita. Ustedes que son maestros. No. Entonces, bueno, Antel, todas estas grandes empresas nacionales, ¿no? Pero que todo eso fue cambiando después con la privatización de la banca, que además por un decreto, un plumazo, también fue otorgado a privados, dejó de ser pública. Entonces así vamos funcionando. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Bitcoin. Intereses. Intereses, O sea, hay exactamente. que ver cuáles son los intereses y de quién son los intereses. Exactamente. Pero y entonces, mientras tanto, la Mien- matriz productiva, Ajá, se mantiene dependiente de esos intereses, en pequeño o en grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestros países criollos más, digamos, dependientes de estas grandes decisiones y estas grandes élites mundiales? Que quien esté de turno en una élite criolla que quiere aprovechar lo que está sucediendo a nivel internacional, viene, se monta y decide en función de lo que puede lucrar. O sea, a ver, casos hay miles, hay desarrollos inmobiliarios, estamos en un edificio precioso, hermoso, pero los desarrollos inmobiliarios pasan también por saber en qué terreno se construyen, quiénes lo tienen y cómo lo obtuvieron. En todo eso nos asiste en esta historia, todo eso. Y el Bitcoin no es algo muy distinto a esto de lo que estamos hablando. El Salvador ha sido construido así y eso es lo que hay que modificar. Es decir, en qué momento la gente empieza a tener otra vez acceso a sus propiedades, acceso digno a trabajo, generar una matriz productiva que le permita a ella y a su familia por generaciones educarse con calidad. Nivel de alfabetismo como lo tenemos, que fue uno de los indicadores que de alguna forma bajó en años anteriores, pero que todavía es un pendiente. Este país debería de tener en pleno siglo XXI cero analfabetismo, pero todavía hay analfabetismo. Y con la pandemia seguramente tuvimos una disminución con el tema de la eh, matrícula escolar y también con estos nuevos medios de educación. Hay que ver cómo tecnologizamos en función de la Y- realidad. Y mientras tanto, y es el tema por el cual la convocamos, Naida, lo que pasa es que, pues sí. había que hablar de esto do- otro que también va Tiene que ligado. ver, Es que va exacto. ligado. Siga la bolita, Exacto. ¿dónde está la bolita? ¿Verdad? Mientras tanto, hay mucha violencia. Exacto. eh, Ujú. Ahí vemos el caso de Chalchuapa, un policía, ¿verdad? ¿De dónde viene? Eh, Vemos el caso de Flor, vemos cómo esta última semana y en medio de la búsqueda del cuerpo de Flor García, estalla, porque para mí es un estallido de la gente que clama a las autoridades, que llega con fotos, señor fiscal, mi hijo, ¿verdad? Ayer una señora, hace 2 años, anda buscando a la hija, se quedó con un niño de 2 meses y con otro de creo que tenía 2 o 4, hoy tiene 4. Entonces nos revienta esto en la cara, ¿verdad? Y bueno, ayer le dieron una paliza, unos mareros, a un anciano
Y esto pone en entredicho, todo esto pone en entredicho el plan control territorial, que es como una de las medallas del gobierno. Ujú. Entonces, O sea, esa es la verdadera sociedad que tenemos. Vaya. Exacto. Esas son y que es los la situación que está salvadoreños, que pasando. somos trabajadores, y no sé, ey, nos estamos matando en el tráfico todos los días, hombre. Ujú. Por ejemplo. Por Por ejemplo, ejemplo, ¿verdad? Ujú. Y retomando lo de Flor, Naida, no solamente es un tema a ver, de desaparecidos, no es un tema solamente de asesinatos, es un tema de violencia contra la mujer en este país, que es una realidad, Exacto, así es. ¿verdad? Y ya basta, ya basta de mostrar una cara bonita en donde donde lo No que lo no es. hay es eso. Exactamente. A ver, pienso que lo que no ha sucedido en todos estos años es reconocer precisamente ante el espejo qué es lo que somos para realmente proyectar qué necesitamos, ¿no? El reconocer que las violencias ancestrales nos asisten porque desde el proceso de colonialización quienes vinieron no fueron las personas más preparadas, más listas a dialogar, no, fue un proceso duro de violencia, fue un proceso en el que mataron prácticamente, en un montón de lugares extinguieron a pueblos indígenas. En El Salvador tuvimos también una masacre del pueblo indígena ya en 1932, que no durante la conquista, que claro sucedió, ¿verdad? Pero años siguientes nos seguimos matando. Entonces, ¿cómo se canalizan esos dolores, esas frustraciones, esas ausencias por generaciones? ¿No? O sea, acá todavía tenemos a un país que no ha logrado reconciliarse después de 12 años de conflicto armado. Había una presunta, digamos, relación con dos fuerzas enfrentadas, pero el país como tal todavía está buscando a sus desaparecidos del conflicto armado. Entonces, a eso le sumamos lo que socialmente, con el tema de las migraciones forzadas, con el tema del pago de coyotes, que eso es parte del día a día todavía, aunque esté penalizado por la ley, que parte del mismo accionar de estos grupos pandilleriles, parte del accionar de grupos de narcotráfico en disputa en territorios, etcétera. Y claro, nos da una conformación de ausencias tremenda y de violencias más grande todavía en el tráfico, en la colonia, en el espacio en el que compartimos, en las redes sociales. La ausencia, la violencia está a flor de piel. Uno basta abrir el teléfono y tener un poquito de datos para ver qué, ¿Qué se está híjole, diciendo? qué se está diciendo y cómo se está diciendo. Ujú. Es decir, el mantener ese odio y el no sanar también ha sido parte de una política que no ha permitido a este país avanzar. Entonces, claro, vemos ya escenas impactantes como señores, señoras de tercera edad, mayores, buscando tanto a sus hijos e hijas desaparecidas durante el conflicto armado como Pero después del ah, conflicto sí, porque armado. los del conflicto armado, como tú dices, siguen buscando y no tienen Exacto, respuesta. no Pero tienen. ahora Ujú. tenemos los de la sociedad actual Así es, que ante el caso Flor se fueron a poner ahí y dijeron, bueno, ¿y mi desaparecido? ¿Por qué no exactamente. me ayudan? Por qué no se hacen los esfuerzos necesarios? Porque hablan, no dejan de hablar. Por mucho que venga la bolita por aquí, la bolita por allá, por mucho que nos quieran distraer, siempre hay un momento en que ese dolor se coloca. Y tenemos fechas específicas en donde se colocan en la sociedad este tipo de ausencias y de dolores. El día del padre, el día de la madre, el día de los enamorados, qué sé yo, porque esas ausencias, aún en lo comercial, etcétera, son mucho más visibles y notorias en una sociedad que no ha logrado sanar. El caso de Flor, como el caso de Carla Turcios, que fue, bueno, una periodista reconocida, ¿no? Que tiene móviles o tiene más bien acciones similares, o sea, sus parejas son Violencia quienes, intrafamiliar. violencia intrafamiliar y violencia económica. Ojo, con el tema del salario mínimo también hay que ver el tema de la violencia económica, porque puede que sí, que las mujeres también tengamos un incremento al salario mínimo en el caso de sectores específicos donde se tenga el salario mínimo, pero que se ejerza violencia económica sobre estas mujeres. Entonces, esa es como la conexión que necesitamos hacer. Está muy bien el anunciar la propuesta del salario mínimo, porque eso es una propuesta de Sí, hay que salario dejarlo mínimo. claro porque allí alguien, hemos visto algunos tweets donde dicen, el presidente Bukele ordena
No, Ajá. él no puede. O sea, No, Ahora, hay que procesos de tenga todos los discusión. votos en todas partes para hacerlo es otra cosa. sí, Habría pero que ver en el entonces la consejo. Ajá, conformación, por eso es ajá. importante ver la conformación del consejo. ¿No? Si la conformación del consejo está con empresarias y empresarios que hacen un franco debate y dicen, ok, estamos en capacidad de pagar el 20, será el 20. Pero si son de los que de verdad no se despliega a la par también una serie de decisiones que permitan mitigar lo que implica para pequeña, mediana y empresa este impacto, pues no van a ceder al 20%. Ahora, también es una trampa, porque si la configuración no da, o sea, si analizan bien y determinan que no da, Ujú. entonces ya ven, ellos no permiten, ellos Exactamente, tienen la más culpa que... combustible, Ajá. más combustible. Entonces, esto es paralelo, son dos líneas paralelas. Una línea en la que tenemos que seguir respondiendo sobre esta cantidad de crisis que somos, crisis política, crisis económica, crisis social, crisis en las familias, somos eso, pero también a la par visibilizar la oportunidad de finalmente transformar. Pero si estamos crisis tras crisis y solo tenemos un programa que solventa por un año, por 2 años, por un quinquenio, pero después de ese quinquenio, entonces, ¿qué vuelvo a hacer? Vuelvo a dar la misma cantidad. Lo que hacemos es gestionar pobrezas. Eso es lo que hacemos, gestionar pobrezas una y otra vez en función de intereses de grupos que sí se lucran. Entonces, ¿queremos romper con eso? Esperaría que sí. ¿Qué hacemos? Y no es que no tenga derecho a lucrarse, pues por supuesto, si tiene las condiciones, etcétera, está bien, pero marquemos bien la cancha. O sea, sí que si vas a poner una empresa, un negocio es para lucrarte, obviamente, ¿verdad? Obviamente, pero, ajá, pero que también devuelvo a la sociedad. Entonces, todas estas sociedades en las que nos hemos construido en el momento neoliberal, el tiempo neoliberal, que es muy individualista, que los valores también se nos han convertido en otra construcción de sociedad que no son más, digamos, comunitarias, más preocupadas por lo que le pase a la otra persona y más preocupadas por, o sea, tengo lo que tengo y soy y me salvo con lo que tengo, ¿verdad? Entonces pienso que debería más bien generar un proceso de reeducación y de relaciones sociales que nos permitan comprendernos como la sociedad que somos. A mí sí me duele, ¿verdad? Me duele mucho ver que a una señora no le alcanza el salario mínimo, aunque se discuta cada 3 años, cada 2 años, como sea, porque siempre le va a ser insuficiente por los problemas estructurales, porque tiene que criar 4 hijos sola, o porque vive violencia, o porque además no es suficiente para poder tener educación, digamos, de calidad. El sistema educativo público y privado tiene precisamente esas diferencias entre la calidad y quienes asisten en una sociedad totalmente sectorizada, tanto tienes, tanto vales. Entonces, no, ahí es donde tenemos que realmente comprender con quién me siento, con quién estoy, con otro ser humano. No pasa nada. Es otro ser humano igual a mí, con otras condiciones en las que yo me siento comprometida a que sus condiciones mejoren. Ese es el punto. Sí, sí, o sea, es muy común ver todavía en las calles de San Salvador y pasan los gobiernos, pasan de X, Y, color, Z, Bitcoin, moderno, cachucha, saco, lo que sea, ¿verdad? Pero aquí a la vuelta, en el McDonald's, siempre hay unos niños Ujú. eh, pidiendo en la calle. Siempre, en pleno corazón de la zona rosa. Bueno, enfrente del Hospital El Salvador, vaya, Enfrente del enfrente Hospital El Salvador. Y En eso ese es semáforo, sí. viejísimo. Sí. Ajá, Eso es viejísimo. Yo el otro día ponía un tweet porque, claro, siempre que paso es que ahí están y ya es parte de lo cotidiano. Pero ¿qué tanto nos sigue humanizando o tocando esas realidades? Hay un señor que se viste de payaso por la zona de Beethoven. ujú, ¿M? ujú. Él está ahí todo el rato, años, años. Y un poquito más adelante se pone una señora que tiene como 80 años, un poco más, o sea, se ve ya mucho mayor, es ya una señora ya que debería de estar en su casa, jubilada. O las niñas y los niños, que detrás de eso hay toda una construcción social, sí la hay. Que detrás de eso también hay grupos de personas que se lucran, también la hay. Que también detrás de eso hay padres o madres que utilizan más bien también la figura de niñas o niños para eso, también. Entonces ahí hay que dirigir la mirada. Está bien, hay que hacer programas sociales específicos para contrarrestar las crisis, pero Pero no podemos seguir siendo esto
tantos, O sea, no tantos podemos siglos. solamente contrarrestar, No, hay hay que- que ver el origen. Y aquí quiero agregar otro tema que a nadie le gusta hablar, Naida, ¿verdad? Ujú. El tema de la planificación familiar. Exactamente, Yo tengo años de no escucharlo como debe ser, exactamente. ¿verdad? Las iglesias no ayudan tampoco, ¿verdad? En este tema. Y me recuerdo que creo que fue en el gobierno de Mauricio Funes y principios del profesor Sánchez Serén que se quiso educar, que en la currícula escolar hablar sobre el tema de educación sexual. Ujú. Y ahí saltó medio mundo que por qué Exacto, tenían que estar hablando de ese tema. Y lo vemos en esas acciones que tú estás mencionando de los niños en los semáforos. O exacto. sea, tú te preguntas, bueno, ¿y este montón de niños por qué, pues? Así es, O sea, estas mujeres no deberían de tener, si es que ni uno, así y es. que me disculpen, ¿verdad? Yo Ujú. aquí siempre les hago la broma, que todas las que van a maternidad, después del primero, que las esterilicen. Sí. Ajá, o sea, es que es cierto. Sí, sí, pero es O que generar las condiciones para que sea un pueblo digno. O sea, el está bien si gobierno de yo puedo Funes que tener no 3. empezó quitando cachiporrista. Sí, me O acuerdo sea, cuando se hizo eso. imagínate. Es que es Sí, toda esa construcción que sí. tenemos que comprender, Ajá. Cuando ¿verdad? O lo que hay que sea, hacer es educar. educar, Ajá. exactamente. El tema, por ejemplo, de los micromachismos, del machismo, de la utilización de la figura de la mujer como objeto sexual, de la naturalización de las adolescentes embarazadas, de la culpabilidad de las adolescentes en relación con las violaciones que ocurren, que como me he visto, entonces así como me he visto, yo soy la que provoco que me violen. Todas esas construcciones sociales, que esas son mentales. Ese es el aparato hegemónico. Ese del que habla el presidente en su discurso del 1 de junio y eso que ahora últimamente usa mucho esa frase Ah, del aparato yo, hegemónico del poder. yo Eso es. guardé un tweet para esta entrevista, no sé quién es Crisia, @Crisia Paular, y lo voy a leer textual, sobre el tema de Flor. Y aún así, dice, teniendo todas las cartas sobre la mesa, indicando que el culpable es el hombre, el agresor, el feminicida, la sociedad continúa atribuyendo culpabilidad a la víctima, a la mujer, por no haber detectado las señales, por no haberse ido, por no haberse dejado. Dice, estoy harta, pone. Exacto. Es que son esas construcciones, además de cómo nos enseñan a amar y cómo se debe tolerar en el amor. Por eso insisto, este país necesita urgentemente necesita sanar, porque no es tampoco, tolerable en una sociedad que se culpabilice a una mujer que ha sido formada y que la sociedad además la presiona para que ame de una forma específica. Es decir, una mujer que está obligada a soportar hasta el último de los golpes porque no puede separarse, porque no puede divorciarse o porque además tiene dependencia económica. Es decir, son muchos los factores alrededor de ello. Es que ese es el punto. Y es súper complicado porque, claro, los problemas de violencia intrafamiliar tienen emociones al centro todo el tiempo. Emociones de dependencia, emociones de abandono, emociones de ira, emociones de también de poder, ¿verdad? Entonces, todas estas dependencias, todos estos procesos, si no los sanamos, es que somos una réplica constante de generación en generación y así enseñamos a amar a los hijos y a las hijas. Y nuestros hijos e hijas también enseñan a amar a sus hijos así. ¿Qué deberíamos de estar haciendo entonces en torno a la educación de la mujer? Porque Educación. tú lo que tú has dicho, y eso lo sabemos de años, ¿verdad? O sea, el famoso tema hasta lo que yo he leído de Flor es que allá había violencia intrafamiliar. Todavía no Violencia. sabemos por qué. Sí, todavía. Eso falta saber, o Ajá, sea, por Sí. qué. entiendo que había violencia económica también, ¿verdad? Ella era la asistente de él como odontólogo. No lo sé, yo no sé los Sí, es que detalles del caso algo así, como yo tal. no lo tengo muy Ujú. claro. Porque supuestamente ese día él decía que había salido a comprar insumos a San Salvador para la clínica dental de Cojutepeque, ¿verdad? Ujú. Que es a donde todavía no hay información al respecto, pero yo creo que muchas nos debemos ver en esa situación, Naida. Exactamente. Y no es sencillo, no es algo que pasa de la noche a la mañana, es un proceso de conocimiento personal sobre todo. Es decir, es reconocer qué tantos límites pongo y qué tantos límites es capaz también de reconocer la persona con la que estoy. Si yo me siento enfrente de mi pareja y le digo, mira, fíjate que no me parece esto porque me genera esta reacción y siento que estás además vulnerando mis derechos. Y si la otra persona empieza con, ay, ya vas, ay, no sé qué, o sea, son alertas de alguna forma que no respeta la emoción que estoy teniendo o viceversa,
que no soy capaz de respetar la emoción de la persona que tengo enfrente. Todo eso es salud mental. El tráfico es salud mental. Para muestra un botón, ¿verdad? O sea, al fin y al cabo, cuando estoy en el tráfico y el otro pasa y el otro le pita y le recuerda a la progenitora y el otro sale peor todavía porque entonces acelera para alcanzarlo y volverle a gritar. Todas esas son cosas que se nos detonan como seres humanos. Se detona de pronto lo que el papá le hacía a la mamá, se detona de pronto lo que mi papá me hacía a mí o lo que mi mamá me hacía a mí, y como no hemos sanado eso, entonces somos esa olla de violencias. Ahora, Desde esa perspectiva, no lo el trabajamos. país va de sobresalto en sobresalto, ¿verdad? O sea, no hay como un momento apacible para pensar y tomar decisiones, sino que siempre el rancho está quemado, Exacto. siempre está incendiado el rancho. Ujú. Y Aquí hay muchos comentarios. Vamos a leerlo rapidito. La esperanza, arena frente, dice Carlos Contreras, es equilibrar la mesa con la lista Angel. Una mesa que ya perdieron hace mucho, que nunca recuperaron. No se hagan ilusiones. O sea, no tiene nada que es ver que con el No tema tiene, va, no político. tiene nada que ver con exactamente, política. no Exacto. tiene nada que ver. Lo que Ey, estamos diciendo acá esta mañana es que corrupción es corrupción o sea, y que hay de todas maneras intereses alrededor de la creación de todas estas listas. Lo que estamos diciendo esta mañana es que no tiene nada que ver con arena, frente, gana, nuevas ideas. Tiene que ver con la construcción de una sociedad diferente, no tiene distinta. nada que ver. O sea, es que se ponen en que tu corrupto es más corrupto que mi corrupto. Exactamente. No, Pero es y lo que entonces, cree la sociedad salvadoreña también. O sea, estos sí. comentarios son el vox populi, el decir, ah, sí, pero este roba menos, o vos ya robaste, El otro y el y No, otro. pero es que entonces aquí hay cuando te muchos que, procesen a vos, que me procesen a mí. leyendo estos comentarios, dicen, muchos creen que esto es una estrategia orquestada por el FMLN y Arena para hacer quedar mal al actual gobierno. Lo de la lista de Engel, a Ajá. ver, la corrupción es sobrada, conocida en países latinoamericanos y El Salvador no se excluye de ello. ¿Por qué nos asombran los actos de corrupción si están sobre la mesa? Y no solo están sobre la mesa, sino que son parte aceptada aún en la población. Esta frase de que robe, pero robe menos y me resuelva, es el día a día. Entonces la Pero corrupción está mal qué, antes, qué durante y lástima, después. porque nos están robando a todos. Exactamente. No sé a quién, ya no entiendo, no recuerdo quién dijo esta frase. Dijo, El Salvador no es un país pobre, El Salvador es un país empobrecido por la corrupción. Además, ¿verdad? O sea, es un país que se le ha explotado un montón de recursos, ¿verdad? Por Ujú, ende, le ha quitado también lo que ujú. por bendición, ventaja, qué sé yo, tenemos de forma natural, pero también es un país empobrecido precisamente por esas élites y por esos intereses mezquinos que hay alrededor de la población. Por eso es que no es que sea que como Arena al Frente ahora ya no están y que ya no tienen poder, nosotros tenemos el poder y nos quieren fregar. Corrupción es corrupción, venga de donde venga. Venga de Arena, venga del Frente, venga de Nuevas Ideas, venga de la población, venga de la policía, venga de la Fuerza Armada, venga de donde venga. Al fin y al cabo, eso es lo que hay que comprender. Y yo seré tan tolerante con la corrupción en la medida en que también de alguna forma me hayan formado para comprender que la corrupción me afecta o no me afecta. Vaya, Es que yo creo a que ver, ahí es donde, o sea, en la medida que hay corrupción, yo no voy a tener los beneficios como habitante de la comunidad social. O sea, no voy a tener el sistema hospitalario, el sistema de salud, el centro escolar que yo agua, necesito, la universidad que yo necesito, agua. el agua que yo necesito. O sea, esa es la corrupción. No Exactamente. necesariamente dinero, Un buen sino que sistema de transporte público. eso, otro. Exactamente. Estados Unidos le está diciendo Estados Unidos, por sus intereses que tiene un problema migratorio Ujú. principalmente, le está diciendo a El Salvador, atienda la lista Angel, ¿verdad? Luche contra esa corrupción que se la estoy diciendo que está pasando, porque para mis intereses me afecta Mm, y también a los suyos. claro. O sea, si usted arregla este problema, menos gente se va a querer ir a Estados Unidos. Por ahí va la cosa. Sí, pero no es tan lineal tampoco. Ujú. Es decir, a ver, la corrupción afecta, sí, a las políticas públicas, definitivamente. O sea, es menos dinero, menos calidad, A los menos servicios sociales, impacto, a vaya, los servicios sociales en porque hay gente que cree que general. cuando decimos políticas públicas es Sí, política, sí, no, no, servicios a los sociales. servicios sociales, exactamente. O sea, los impacta porque
tan impactante es que yo ponga a mi familiar, aunque no sepa nada del tema, ¿verdad? Como tan impactante va a ser que quite 1,5 millones que iba destinado a, por ejemplo, la construcción de un hospital. Entonces, al fin y al cabo tiene que ver con eso, qué tanto impacta en mi vida diaria. Ahora, si lo que vemos en el país también es una utilización política y discrecional de la corrupción, entonces evidentemente solo nos vamos a quedar siempre con estos casos emblemáticos sobre los cuales se puede hacer determinada, digamos, reflexión, pero donde no se resuelve el problema de la corrupción como tal. Entonces tenemos casos emblemáticos. Hay casos, por ejemplo, del expresidente Flores, del expresidente Saca, que ahorita está todavía guardando prisión, del expresidente Funes, que está en Nicaragua también, sobre los cuales se les han venido señalando actos de corrupción. Entonces, el punto es también qué tanto se utiliza como bandera política o qué tanto es un eje de desarrollo del país. Ese es el punto. En este caso, como en otros, como hemos visto, bueno, hablemos de Julian Assange. Ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos se habla cero. En el mundo se habla cero del juicio de Julian Assange. ¿Y qué se hizo? Pues? Ajá, ¿y qué se hizo? ¿Qué fin tuvo? Pues ahí anda el hombre todavía preso sin que se emita una sentencia como tal, aunque uno de los testigos fundamentales en su contra ya echó para atrás el testimonio. Dijo, miren, no, yo todo esto me lo inventé. Exacto. Entonces está inventado eso y de lo que no hablamos es la utilización política de la justicia, la utilización política que no necesariamente resuelve el problema estructural cuando hay corrupción o el señalamiento discrecional, digamos, bueno, hoy elijo este, mañana elijo al otro, pero no ataco el problema de la corrupción como tal. Pongo emblemas, pongo casos que no necesariamente tampoco sean, ni jurídicamente totalmente emblemáticos, ni sustancialmente cambien el tema de la corrupción. Es un problema cultural, tenemos que educarnos y no solo educarnos, sino que exigir una ciudadanía que permita también posicionarse en función de, a ver, cumple, porque en la medida en que tú no cumples, me afecta a mí, a mis hijos, a mis nietos, a los que vienen, a mi vecina, qué sé yo. ¿Verdad? Nos afecta definitivamente. Ahora, quien lo dice también genera una reacción de acuerdo con la utilización política de lo mismo. La lista Angel es una lista de un país específico en un momento determinado que habla precisamente, sí, sobre temas de corrupción, pero que proviene también de un país que ha sido muy, digamos, presente en todos los actos de corrupción desde hace siglos, por una parte, y por la otra, que tiene sus intereses muy en particular. Eso hay que tenerlo claro también. Bueno, el interés en este momento es la migración irregular, ¿verdad? Y no solo la migración, ha crecido. No solo la migración, eso es lo más visible. Lo más visible, exacto. Lo más visible, pero detrás de, por ejemplo, el gobierno Biden, etcétera, está esto que conversamos previamente y que sobre lo que poco también profundizamos. Es decir, geopolíticamente el mundo se está debatiendo en poderes. Uno de los poderes es el orden mundial actual. El orden mundial actual tiene que ver con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, creados por esa estructura actual de Estados Unidos, el Partido Demócrata, el Partido Republicano. Y por otra parte está China. Por otra parte está en los bloques emergentes desde otras construcciones, siempre de intereses, porque tampoco es que quieran la paz mundial, no necesariamente, o si la paz mundial se busca va a ser con un propósito también económico, el interés está de por medio, el punto es a quién beneficia de mejor forma. Eso es lo que hay que comprender, ¿no? Muy bien, son las 9 de la mañana con un minuto. Cuando se jala la pita, ¿quién está del otro lado? Exactamente. Eso hay que ver. Sí, no es, ay, qué bueno Estados Unidos que quiere que aquí se cumpla todo. No, Estados Unidos está muy consciente que cuando sucede toda la explosión de migración que tiene ahorita Estados Unidos, pierde su naturaleza. A ver, la naturaleza misma de Estados Unidos se pierde con esa multiculturalidad. Y cuando esta multiculturalidad se impone, entonces rompe las bases sobre las cuales ha sido fundado el imperio estadounidense. Eso es lo que está pasando. Bueno, Naida, la convocamos para hablar de un tema, hablamos de ese tema, pero salieron otros y creo que, pues sí, ojalá esta charla le deje algo a nuestra audiencia, ese es nuestro interés. Ese es verdaderamente nuestro interés. El interés de llevarle la información necesaria. Las personas harán
les dejamos el momento de reflexión, vayan. Claro. ¿Verdad? Miren, no nos cultura, crean, sino que reflexionan. educación y cultura es clave, es fundamental para la corrupción, para la violencia, para todo lo que igual estamos debatiendo, para el tema de la impunidad. Eso es súper importante también. Entonces, no naturalicemos tampoco la violencia. Creo que es importante dejar colocado el mensaje, venga de la forma que venga. Tan violencia es que pongan a un amiguito querido, porque es mi amiguito, y aunque no sepa nada, en un cargo. Eso es violencia, porque está violentándome determinados derechos que nunca voy a poder ejercer porque no sabe nada y no me va a poder resolver el problema que necesito que resuelva, como tanta violencia es el feminicidio coronado por tantos casos ahorita que tenemos a puertas. Todas esas son violencias. ¿Qué tanto toleramos las violencias y qué tanto nos trabajamos? Eso es lo que hay que colocar también sobre la mesa. Este caso de Flor, cuando se sepa todo lo que había detrás, yo creo que nos debe de hacer reflexionar, ¿verdad? Chalchuapa también. Y Chalchuapa el caso también. de Chalchuapa, el caso de Flor, el caso de Carla Turcios, el caso de Carla. Bueno, y Carla Ayala. Carla Ayala. La mujer policía que eso dentro fue de las 30 de instalaciones. diciembre 2018, si no mal Ujú. recuerdo, 2017. Sí, ajá. por ahí, exacto. Ajá. Entonces ahí incluso, miren, yo sé que ahorita las redes deben de estar topadas en que ahora la Fuerza Armada va a dejar comida, que ahora la Fuerza Armada tiene una misión social, todo eso está bien, hay que verlo, pero hay que ver quiénes conformamos esos cuerpos, quiénes conformamos esta sociedad. Ese es el punto. Muy bien. Naida, muchas gracias. Ya vino el desayuno de San Martín. Como siempre estamos diciendo en estos días, por razones pandémicas es para llevar, ¿verdad? Ajá. Para no lo podemos compartir aquí, pero bueno, agradecemos a San Martín este súper Sí. patrocinio y que siempre nos acompaña. En efecto. Bueno, y le recordamos que ahora puedes pedir tus productos favoritos a San Martín a través de su delivery llamando al 2213-5888. O sea, ahí puedes hacer el pedido directo o a través de la página web también, www.sanmartinbakery.com.sb. Y Bueno, nosotros agradecemos a Línea Rosa. A Línea Rosa, para el caso particular nuestro, esto vino desde el Centro Comercial El Paseo San Martín, gracias a Línea Rosa, un servicio de transporte integral y exclusivo para mujeres conducido por mujeres, ¿verdad? Para que se sientan ustedes mucho más seguras. Llámenles al 2207-2132 o al 6200-4491. También agradecemos a toda la audiencia que ha estado participando durante el desarrollo de esta entrevista. Siempre tratamos de hacer un resumen ejecutivo, Naida, ¿verdad? Pero todos los temas los hemos abordado en las inquietudes que tenía nuestra audiencia. Gracias. Gracias a ustedes y pues bueno, un abrazo bien grande a la población salvadoreña, a la familia de Flor, no solo el profundo pésame de la sociedad completa, sino que ojalá se pueda resarcir de alguna forma estos daños que vemos a las familias con personas desaparecidas. Hay que vernos como seres humanos, ya no podemos seguir así, no se puede. Lo único cierto después de este caso Flores es que hay 2 niños que perdieron a su mamá Exactamente. y perdieron a su papá. Así es, ¿Verdad? exactamente. 9:05, pausa.